La carta no deja claro a qué se refiere, a qué tendencia poco saludable se refiere. Estoy bastante seguro de cuál es. No estoy seguro si debería decirte eso o no, o esperar a ver si puedes darte cuenta de qué es. Lo siento, ¿dónde podemos descargar la versión más reciente? Puedes descargar la versión más reciente. Voy a publicar un enlace aquí. Creo que lo tuvimos en todos los correos electrónicos. Incluimos un enlace donde siempre puedes conseguirlo, así que siempre puedes saberlo antes de cada clase para obtenerlo. Aquí está. Esto es al menos lo que creo. Ese es el enlace. Intenta con eso y espero que funcione. ¿Está abriéndose para ti? Está bien. De hecho, ¿saben qué? Antes, denme un segundo, todos. Déjenme asegurarme de que lo compartí de la manera correcta. Si es aquí. Un segundo. No pude descargarlo, me daba una copia de archivo privado. Está bien. Hasta ahora no puedo descargar porque es un archivo privado. Estoy revisando, dame un segundo. Lo que envié no pudiste descargarlo, pero este sí funcionará. Por eso revisé, el segundo funcionará. Todo está bien. Eso debería funcionar. Creo que es la 102 la página. Estamos en la 10.103, 103. Está bien, está bien. Esto va a ser muy importante. Carta. Está bien. Entonces, por la gracia de Dios, el día 25 de Shabbat, esto es 1986. Wow. Salimos de los años 50, 1986, Brooklyn, Nueva York. Saludos y bendiciones. Esto es para confirmar la recepción de su carta del 26 de enero en la que usted escribe sobre un problema serio. Verá, el Rebbe no menciona el problema. Como se solicitó, lo recordaré en mis oraciones para que se cumplan los deseos de su corazón para bien. Ahora, el Rebbe comienza a abordar el problema serio. Si bien todas las bendiciones vienen de Hashem, se espera que un judío haga lo necesario dentro del orden natural que el Rebbe va a establecer. Como probablemente ya hemos tratado la mayoría de estos puntos en cartas previas, hay ciertas verdades que debemos aplicar a todo en la vida, y cuando lo hacemos, sabemos que estamos abordando el asunto de manera adecuada. Cuando empezamos a negar esas verdades, entonces no estamos abordando el asunto de manera adecuada, y por eso el Rebbe va a establecer, aunque este es un problema serio, y no sé si lo llamaría, ya sabes, la persona creo que lo definió como un problema, aunque este es un problema serio. Sin embargo, las verdades de cómo ver todo no deberían cambiar solo porque algo tal vez sea abrumador. Así que el Rebbe continúa. Aunque todas las bendiciones vienen de Hashem, se espera que un judío haga lo necesario en el orden natural. Todas las bendiciones vienen de Hashem. Punto número 1. Punto número 2 es que un judío necesita hacer lo necesario en el orden natural, que Dios diseñó en el mundo para provocar y crear lo que llamaremos un recipiente para recibir las bendiciones. Así que, aunque las bendiciones vienen de Dios, Dios dice, necesito que hagas algo o quiero que hagas algo. Y cuando haces eso, eso traerá la bendición para ti. Así que la bendición la tienes. Pero está en, ¿cómo le llaman? Está en fideicomiso, ya sabes, está siendo retenida. En lo que respecta al mencionado problema. Por lo tanto, respecto a tu problema, seguramente sabes que hay doctores y psiquiatras que lo tratan y han tenido éxito en muchos casos.
Así que claramente es un gran problema porque el Rebbe está escribiendo que las personas que es tratable en muchos casos, es decir, o no debería decir que es tratable en muchos casos, es tratable y han logrado tratarlo con éxito en muchos casos. El punto es que la naturaleza de eso, el orden natural que Dios diseñó para ciertas cosas, es ese. Necesitas obtener ciertos tipos de ayuda, que puede ser ayuda médica, puede ser ayuda psiquiátrica, que ambas son médicas. Y necesitamos saber que es nuestra responsabilidad hacer eso. Uno no puede quedarse sentado y decir, escucha, Dios me va a sanar, no necesito ir al doctor. No, Dios dice, sí, te voy a sanar y este es el proceso de mi bendición que te voy a dar. Y eso es a través de usar el orden natural de la manera en que las cosas se resuelven en este mundo. Sabiendo, y esto es lo más desafiante para nosotros, sabiendo que la bendición viene para mí, no del proceso natural que estás siguiendo. Conozco varios casos de personas que tuvieron este problema, pero que eventualmente lo superaron, se casaron y formaron una familia. Bien, de nuevo, no se menciona el problema. Quizá ya descubriste cuál es el problema y si quieres hablar de eso pronto, con gusto lo hago. Ya que estamos en este tema, me gustaría aclarar que creo que hablar sobre cuál es el problema al final de la carta será más útil. Después, tenemos argumentos muy convincentes, en mi opinión, que el Rebbe presenta sobre este tema. Me gustaría aclarar un malentendido que ha llevado a algunas personas a la confusión y a sacar conclusiones equivocadas. Así que ahora el Rebbe va a exponer estas diferentes verdades que es muy importante conocer. El malentendido proviene del argumento de que como algunas personas nacen con este problema, debe ser algo natural. Así que existe esta idea que muchas personas creen de que si naces de cierta manera, eso es lo que eres. Y por lo tanto no es un problema. Debe ser aceptado, Así es la persona. Por lo tanto, no se puede considerar como algo incorrecto o un pecado en la mente de las personas porque nacieron así. Y por lo tanto, no hay necesidad de hacer nada para cambiarlo, o en todo caso, no es un problema serio en absoluto. No hay necesidad de hacer nada para cambiarlo, pero al menos si no lo cambias, entonces no es gran cosa, porque así eres tú. ¿Qué esperas de esta persona? Así es como son. Eso es lo que está diciendo el Rebbe. Esta es la idea equivocada que muchas personas tienen, que si alguien nace con un problema, no es un problema, es ellos, así son. Y por lo tanto, no es un problema que este enfoque carezca totalmente de fundamento. ¿Ves lo contundente que escribe el Rebbe, como suele hacerlo? Básicamente está diciendo que este enfoque, lo que acabamos de decir, esta idea errónea, carece totalmente de fundamento. Y se puede ver por el hecho de que la Torá, ¿cómo sabemos que carece de fundamento? Así que la única manera en que podemos saber eso es por medio de Hashem, de Dios. ¿Y cómo sabríamos lo que Dios dice sobre algo? Miramos en la Torá, que es lo que Dios nos dio, se llama la Torá Haim, la Torá de la vida, y la Torá Emes, la Torá de la verdad, porque es nuestra verdadera guía en la vida cotidiana, y la Torá lo declara. Entregarse a ello, a este problema o tendencia que tiene esta persona, o incluso pensar en ello mentalmente. Lo cual, por cierto, está asociado con el estudio de hoy, el estudio diario de Tanya en nuestro estudio de Judas. Es una grave transgresión al mandamiento de Hashem. Por lo tanto, también está claro que el problema es controlable. Entonces el Rebbe dice, en primer lugar, está claro que este es un gran problema. ¿Por qué es un gran problema? Porque Dios nos dice que no debemos tener este comportamiento. Así que, aunque esta persona haya nacido con una tendencia muy fuerte hacia este comportamiento, eso no cambia la verdad de que este comportamiento está prohibido. Para que un judío lo haga, ese es el primer punto. Ahora el segundo. El Rebbe afirma que el problema es controlable ahora. Además, punto número 1. Permítanme reiterar que el punto número 1 es que no modificamos la verdad según las circunstancias. La verdad sigue siendo la verdad. No importa cuán difícil sea la vida para mí, eso no cambia la verdad. No importa cuán difícil sea para mí seguir una verdad que Dios nos dice, eso no cambia la verdad. Esto en sí mismo y solo. Si podemos adoptar esto, seremos de una manera muy
pequeño porcentaje de la humanidad, porque esa es la naturaleza de los seres humanos. Nuestro sesgo para protegernos y defendernos es tal que modificamos y alteramos la verdad debido a nuestras circunstancias. Así que ese es el primer punto que el Rebbe está diciendo. La verdad es la verdad. La Torá nos dice la verdad, y si la Torá dice que algo está prohibido, está prohibido. Pero prácticamente no puedo vivir sin hacer esa cosa. Está bien, tienes un desafío, tienes un gran desafío en tus manos. Está bien, y respetamos ese desafío, ¿verdad? Y lo entendemos, y no te estamos condenando por ello. Estoy agregando todo esto ahora, ¿verdad? Pero eso no cambia el hecho de que el comportamiento es un problema. Luego el Rebbe va más allá. Y hay otro punto muy importante que entender. Por lo tanto, si Dios nos ordenó que algo está mal, es algo que no debemos hacer. Por lo tanto, también está claro que el problema es controlable, porque si estuviera fuera del control humano, Hashem no lo habría hecho un pecado. Dios no nos dice que algo es un pecado si está fuera de nuestro control. ¿Qué tan absolutamente ridículo sería que el Todopoderoso, el Ser Infinito, nos dijera que no se nos permite hacer algo de lo que no podemos controlarnos? Hacerlo, eso sería ridículo, absolutamente ridículo, ¿verdad? El hecho de que el problema pueda ser en gran parte congénito, lo que de nuevo significa que el problema viene desde el nacimiento. El Rebbe repite esto porque realmente es, creo yo, la sensibilidad que tenemos como seres humanos, que si nací así, esto es lo que soy y no lo puedo controlar. Entonces el Rebbe dice, no, que el problema sea mayormente congénito no cambia la situación, y luego el Rebbe lo demuestra de forma muy sencilla. Para mí parece muy sencillo, y tú me dirás qué piensas. Todos los días nacen niños con naturalezas particulares y tendencias o impulsos innatos, algunos de ellos buenos y otros malos. Por eso los seres humanos tienen que ser entrenados y educados. Lo fascinante, por cierto, es que, al menos en mi observación, las mismas personas, los mismos movimientos que le dicen a la gente que eres perfecto tal como eres. Y si tienes esta tendencia, está bien, ¿verdad? Son los mismos que piensan que no debemos enseñar valores a nuestros hijos, sino que ellos los descubran solos. Ambas son ideas muy peligrosas, y el Rebbe va a dejar esto muy claro. Todos los días nacen niños con naturalezas particulares y tendencias o impulsos innatos, algunos de ellos buenos, otros malos. Por eso los seres humanos deben ser educados y entrenados. Eso significa que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de no decirles a nuestros hijos, bueno, si tú crees que eso está bien, entonces está bien. No, eso está mal. No puedes hacer eso si quieres desarrollar y fortalecer las características positivas y eliminar las malas. Porque todos estamos diseñados con rasgos buenos y rasgos malos. Y tenemos que ser educados escuchando que debemos enfatizar los buenos y controlar los malos. El Creador dotó a los seres humanos de la capacidad de mejorar e incluso de cambiar sus rasgos naturales. Te diré esto, que una de las formas en que definimos el propósito de la filosofía hasídica, cuando digo nosotros, me refiero a los Lava Basharabayim, ¿verdad? Una de las principales explicaciones del propósito de la filosofía hasídica es Lishan Midosav Hativiim. Cambiar las tendencias naturales de uno mismo. Ese es uno de los propósitos principales de la filosofía hasídica, como el estudio del Tanya. Uno de los propósitos principales es poder cambiar nuestras tendencias, lo que significa que sabemos claramente que tenemos tendencias que no son saludables. Y por cierto, si hay alguien aquí que no ha podido identificar en sí mismo una tendencia que no sea saludable, me encantaría conocerte mucho mejor. Porque todavía no he conocido a alguien que no tenga tendencias naturales, que son poco saludables y con las que nacimos, por las que no tienes la culpa porque así naciste. Y el Rebbe dice, un ejemplo de esto es la cleptomanía. Alguien que tiene una tendencia a robar, hay ciertas personas que crecen con eso. El Talmud habla de ello, sobre un gran rabino que tenía una gran tendencia a robar.
Su madre recibió el consejo de un gran rabino cuando él era niño sobre qué hacer para asegurarse de que él mantuviera la fuerza sobre esta tendencia. Entonces, generalmente se reconoce que la cleptomanía es un impulso muy compulsivo, ¿verdad? Y probablemente todos tenemos ciertos impulsos compulsivos. Espero que no sean tan intrusivos y poco saludables como la cleptomanía, pero todos tenemos, ya sabes, algunos de estos impulsos. Pero nadie va a sugerir eso porque probablemente es algo innato y extremadamente difícil de resistir. Nadie va a sugerir eso. La persona nació con esta tendencia, la cual es tan fuerte que resulta muy difícil cambiarla. Al cleptómano se le debería decir que está bien que robe y que no hay nada que él pueda hacer al respecto, ni que deba hacer al respecto, y así sucesivamente. Nunca diríamos eso. Para mí, este es un punto muy fuerte, convincente y simple que hace el Rebbe. Y por supuesto puede usar muchos ejemplos. Y yo diría que lo mejor que cada uno de nosotros puede hacer es usar nuestro propio ejemplo de alguna tendencia poco saludable que tenemos, la cual nos cuesta mucho controlar. Igualmente, si alguien nació con tendencia a destruir cosas, con actitudes poco saludables o una naturaleza conflictiva o agresiva, ahora estamos hablando de cosas que son un poco más comunes, o con una propensión a engañar o mentir, o cualquier otro rasgo innato que se considere reprobable. Ninguna sociedad normal diría que, por nacer así, se debe permitir vivir según sus deseos y tendencias naturales. No puedes decir que si naciste así y es tu tendencia, solo vivas y disfrutes la vida. Eso no lo controlamos. Por el contrario, todo debería hacerse y se hace para ayudar a las personas a superar sus problemas neurológicos, sean cuales sean. Cualquiera que sea el problema, y puede ser neurológico, está bien, pero eso no hace que el comportamiento sea saludable y no lo vamos a aceptar, ¿verdad? Vamos a reconocer que tienes algo importante que superar. Lo vamos a reconocer completamente y daremos espacio para eso en la medida en que la sociedad pueda. Y vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarte. Es natural que quien padece esto u otros problemas neurológicos se pregunte, ¿por qué Hashem creó un impulso tan compulsivo? ¿Que está en contradicción directa con su código moral? ¿Por qué Dios me daría la tendencia de hacer cosas que están en contradicción directa con su código moral? Y por cierto, puedo decirte cosas sobre las tendencias que tengo, ¿verdad? Que están en contradicción directa con lo que Dios quiere. Y es un gran desafío para mí, muy difícil de superar. ¿Por qué me ha afligido a mí, que deseo cumplir plenamente con sus mandamientos? Ahora alguien podría decir, Dios, quiero hacer lo que tú quieres, quiero ser un buen siervo de Dios. Soy un buen agente tuyo al cumplir el propósito por el que me pusiste en este mundo. ¿Por qué me darías un desafío tan enorme que a veces parece casi imposible de superar, verdad? El Rebbe dice que alguien puede hacer esa pregunta. Yo pensaría, ya sabes, que cualquier persona que piense lo haría. Solo Hashem, el Creador, puede responder esas preguntas. Ningún ser humano puede hacerlo. Realmente no tenemos una respuesta para esa pregunta, especialmente cuando es un desafío muy grande que la persona realmente lucha por controlar. No tenemos respuesta, no sabemos por qué. Dios da a cada quien diferentes tendencias. Tenemos ideas generales, pero no respuestas específicas como por qué fue Ari Weinstein. ¿Una tendencia en particular? Eso puede tomarle toda una vida controlarla por completo. ¿Se puede sugerir una observación en relación con la pregunta ¿por qué yo? Entonces el Rebbe hace una observación. No está dando una respuesta. Está diciendo que no tenemos la respuesta. Pero aquí hay una observación. Si una persona experimenta una situación particularmente difícil o complicada, se puede asumir que Hashem le ha dado poderes extraordinarios para superar esa dificultad extraordinaria, dice el Rebbe. Una cosa que podemos observar es que cualquier desafío que Dios le da a alguien, también le da la capacidad para superarlo. De lo contrario, ¿por qué les daría el desafío? Como señalamos antes, ¿por qué Dios diría que algo está prohibido y luego nos pondría en una situación en la que sea imposible cumplirlo?
Eso significa que si Dios le da a alguien una tendencia abrumadora, eso quiere decir que tiene la capacidad para superarla, lo que significa que tiene una fuerza enorme. Te voy a dar un ejemplo. Había un joven que fue a ver al Rebbe. Creo que la circunstancia era que él era un Cohen y se comprometió con una chica con la que un Cohen no puede casarse. Un Cohen tiene restricciones. Podría ser Amakohan, yo lo soy. En el primer matrimonio no importa mucho, pero si la persona es mayor, puede ser un reto. Tal vez no tanto hoy, pero sigue siendo relevante actualmente, porque por las restricciones, un Cohen tiene límites sobre con quién puede casarse. Entonces este hombre fue con el Rebbe y le dijo al Rebbe que ya sabe, está enamorado de esta chica y él es un Cohen. Y el Rebbe le dijo, te envidio. Esto es lo que el Rebbe le dijo, te envidio. El Lubavitcher Rebbe, el gran maestro espiritual de una generación, que es extraordinario más allá de cualquier explicación y más allá incluso de nuestra comprensión. Le dice a este judío que soy, y no creo que fuera religioso, no, él tampoco era un judío religioso, dijo, te envidio porque si Dios te dio este desafío, tienes la capacidad de superarlo y Dios nunca me dio este desafío. Eso significa que el Rebbe le está diciendo, tú tienes una fuerza dentro de ti que es mayor que la que yo tengo. Y el Rebbe lo decía en serio, el Rebbe lo decía en serio. Era un desafío que él no tenía, así que Dios se lo dio y ese es el punto que señala aquí. La persona en cuestión probablemente no es consciente de su verdadera fuerza interior. Por lo tanto, la prueba puede estar diseñada únicamente con el propósito de sacar a relucir en la persona su fuerza oculta. Quizá el Rebbe dice que no tenemos respuestas, pero eso puede observarse. Una cosa que es absolutamente cierta es que él tiene la fuerza para superarlo. Y también podría ser que toda la razón por la que Dios le dio el desafío es que sin el desafío nunca sacaría a relucir esta fuerza que tiene, la cual después de superar este problema puede añadirse de ahora en adelante al arsenal de sus capacidades reveladas, para poder utilizar ambas para logros infinitamente mayores, en beneficio de sí mismo y de los demás. Y sospecho, ya que nadie discutió conmigo que ustedes tienen al menos algunas tendencias poco saludables, que estoy en buena compañía aquí, y que no soy el único que tiene algunas tendencias poco saludables con las que lucho por controlar. Sospecho que tú también lo has experimentado. Y eso es que en las pocas áreas en las que pude controlar las cosas y pude desarrollarme, etc., he descubierto una fortaleza dentro de mí y una habilidad en mí mismo que antes pensaba que no tenía. Y todo eso es parte del desarrollo de las personas. El Rebbe continúa, página 105, Maimónides, la guía para el Maimónides. Maimónides escribió la Guía de los Perplejos. El Rebbe lo llama el Guía de los Perplejos. De su generación y de todas las generaciones posteriores, porque su libro permanece, quien también fue aclamado como el médico más grande de su tiempo, declara en un pasaje bien conocido de su famoso código Mishneh Torah. Esto es lo que escribe el Rambam. Maimónides escribe, cada persona tiene la opción o el poder. Si así lo desea, puede dirigirse únicamente hacia el bien y ser un tzadik, o si elige seguir el mal camino y ser un rasha, un pecador. Tenemos el poder. Dios nos ha dado la capacidad de elegir hacer lo correcto. ¿Qué significa estar alineado o no con Dios y cuándo se considera pecado? Nunca pienses que una persona está predestinada desde su nacimiento a ser un tzadik o un rasha. No creas que las personas están destinadas a ser justas o pecadoras. Tampoco hay ninguna compulsión interna para tomar una decisión, sino que uno tiene la capacidad de elegir el comportamiento correcto. Y es completamente cuestión de la propia voluntad y determinación de cada quien. Rama podría decirlo en las leyes de Teshuvá de regresar a Dios.
En otras palabras, por supuesto que tenemos compulsiones internas, pero esas compulsiones internas no eliminan nuestro libre albedrío. Todavía tenemos la capacidad de superarlas ahora. Todos sabemos que en ciertos momentos de nuestra vida o en ciertos periodos de nuestra vida, realmente no parecía que tuviéramos la capacidad de superarlas. Parecemos dominados por la compulsión, pero con el tiempo la superamos en algunas áreas de la vida. Demostrando esta verdad, y por eso tenemos que recordar estas verdades. Un comentario final desde el punto de vista científico, así que el Rebbe básicamente está diciendo que todo lo que he dicho hasta ahora, lo dije. Como científico, eso es científicamente correcto, si solo vemos los hechos, ¿verdad? Un comentario final desde el punto científico. Decir que la mente humana y el sistema neural son inimaginablemente complejos, es decir, lo obvio. Es obvio la mente humana, el sistema neural. Apenas sabemos algo sobre ellos, gracias a Dios. Sabemos un poco sobre ellos. Eso nos ha ayudado mucho en la medicina, pero la mente humana, apenas sabemos algo sobre la mente humana. Relativamente hablando, solo el Creador conoce su obra, pero el Creador ha dotado a la mente humana de cualidades maravillosas. Para sondear los misterios de la naturaleza, investigar y experimentar y así ganar cada vez más conocimiento sobre sí mismo y sus capacidades físicas y mentales. Los científicos han avanzado mucho en sus estudios sobre células cerebrales y hormonas. Ahora está claro que una amplia gama de emociones y sensaciones humanas pueden ser estimuladas artificialmente con la ayuda de técnicas electrónicas y bioquímicas. Ahora se acepta generalmente que la mayoría, si no es que todas, las enfermedades neurológicas, incluyendo el comportamiento sexual desviado, probablemente se deben a deficiencias o irregularidades químicas hormonales durante el periodo de la juventud. Algunos trastornos neurológicos ya están siendo tratados exitosamente en ciertas áreas que involucran el sistema neural. Se espera que este alcance se amplíe e incluya todo el espectro de trastornos neurológicos, tanto en individuos como en naciones. Entonces, el Rebbe se refiere a estas habilidades como una bendición que Dios nos está dando para ayudarnos a tener control sobre nosotros mismos. Solo podemos confiar en Hashem y fortalecer nuestra adhesión a la Torá y las mitzvot, como está escrito. Ellas son nuestra vida y la prolongación de nuestros días con bendición. ¿Cómo estamos todos? Sí, tenemos una pregunta. Sí, el Rebbe era Rebbe, ¿o crees que el rabino lo estaba simplificando porque solo lo mencionó? Y Rasha, y según entiendo del Tanya, una persona nace con la tendencia a ser asadi, pero James, Steve, la persona puede estar en un punto donde todos sus pensamientos, palabras y acciones son como los de asadis. Pero no lo tiene. Supongo que su corazón, ese lado de su corazón. Sí. Sí. Sí, así que tienes toda la razón y estás haciendo una gran pregunta. Rambam. Mientras trato de recordar si el Altrab escribe esto específicamente en el Tanya, sí, al principio del Tanya, en el primer capítulo. Entonces el Rebbe, el Altarab, hace este punto cuando comienza a abordar todo este tema de qué es un Rasha y qué es un Tzadik. El Rambam usa estos términos de forma distinta al Alta Rebbe en el Tanya, quien les da el significado más literal de Tzadik, Rasha y Tanya, pero el Rambam lo utiliza, como explica el Altrab, como un Shem Hamushal, es decir, una metáfora y no literalmente. Que un tzadik es alguien que tiene más buenas acciones que malas acciones, y un rasha es alguien que tiene más malas acciones que buenas acciones. Y así es como el Rambam de hecho usa esta terminología, así que tienes razón en que el Altrab la usa de manera diferente. Sí, está bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto o esto es claro para todos y tiene sentido? Fue interesante, lo anoté. Supongo, no estoy seguro a qué se refiere con naciones. ¿Qué crees que quiere decir?
No lo sé. Puede significar varias cosas, creo. Sí, aunque no estoy 100% seguro, sí, está bien. Entonces debería hacer esto un poco más controversial, emocionante, lo que sea. Creo que esta carta fue para alguien que le escribió al Rebe sobre tendencias homosexuales. Estoy casi 100% seguro. De eso trata esta carta, si lo notaste. Lo que haría que esta carta fuera muy controvertida, ya sabes, hoy en día, aunque el Rebe no está siendo controvertido, solo está compartiendo una perspectiva que, por supuesto, voy a decir, es más que solo su perspectiva. Es la verdad de Dios. Pero sí creo que es muy importante. ¿Ves cómo el Rebe le escribe a esta persona? Así que imagina que alguien que es homosexual le escribe a un gran rabino, ¿verdad? Sobre su situación, que la Torá es muy explícita, está prohibido actuar en consecuencia. Así que solo voy a agregar un poco más a esto, y así es como yo lo haría. Y en el pasado he hablado con personas que me hablaron sobre sus tendencias homosexuales. Y eso es que prácticamente cualquier hombre con el que hables lo reconocerá. No sé si lo haré, solo voy a dejarlo en los hombres, ya que esto es más común en ellos que en las mujeres, y no me sorprendería que así fuera. Que si hablas con casi cualquier hombre que sea honesto, lo reconocerá. Cuando ven a una mujer hermosa, pueden muy fácilmente tener, ojalá como mucho, un pensamiento, ¿de acuerdo? Es como cualquier otra cosa, es como si ves, y de nuevo, sabes, estoy usando ese ejemplo por una razón, pero si alguien está sentado en un restaurante, y de nuevo, todas estas cosas, en cierto sentido, son lo mismo, pero la importancia y la consecuencia de las diferentes cosas son muy distintas. Si estás sentado en un restaurante y estás comiendo tu comida, y en la mesa de al lado ves que traen un postre, no sería nada sorprendente que casi todos, si no es que todos los que tienen antojo de algo dulce, al menos, vean ese postre y digan, wow, me encantaría pedir ese postre. Hasta que te das cuenta de que cuesta 85 en el menú, no lo pides, ¿verdad? Pero puede que tengas el deseo de pedirlo. No es tuyo, ¿verdad? No puedes ir y tomarlo. Un cleptómano podría hacerlo, ¿verdad? Pero una persona común no hace eso. Pero entonces, eso es. Pero incluso si alguien lo hiciera, ya sabes, sigue siendo muy diferente. Que un hombre que viola su matrimonio, lo cual está tan prohibido en la Torá como el comportamiento homosexual, uno no está más prohibido que el otro. Y sabemos que trágicamente, esto es algo rampante en nuestro mundo. No sé si la palabra correcta es rampante, pero es demasiado común, ¿verdad? Es demasiado común. Así que no es como si, ya sabes. A veces tenemos que ver las cosas con honestidad y también mirar los desafíos de otras personas con la honestidad de nuestros propios desafíos. No es diferente. El hecho de que esta persona tenga una inclinación hacia su propio género no es diferente a que un hombre casado tenga una inclinación hacia el género opuesto. En realidad no es diferente. Entonces, poniendo eso en contexto, ahora la razón por la que digo esto es porque estamos quitando el juicio. Lo que pasa a menudo es que, ya sabes, ves a una persona y tú no tienes esa inclinación en absoluto, ¿verdad? Entonces, ahora podemos ser muy críticos con eso y pensar qué terrible eres y que arruinaste todo. Y esto y aquello, lo cual está muy mal, por supuesto, está muy mal. Primero que nada, tenemos que ser comprensivos con la situación de la otra persona. Religiosamente no quiero usar la palabra mal. Quiero usar la palabra pecaminoso, por más pecaminoso que eso pueda ser. Debo entender eso y puedo hacerlo fácilmente. Algunas personas no quieren, pero su desafío es fácil de comprender. Ellos tienen una tendencia, yo tengo una tendencia. Es muy diferente, son tendencias diferentes, pero en realidad ambas son igual de pecaminosas, ¿de acuerdo? Así que ahora me relaciono con ellos, lo entiendo, yo tengo pecado, creo que tú también tienes ahora. La de ellos en realidad es mucho más desafiante que la mía en comparación porque yo soy un hombre casado. Ellos tienen un problema, tienen un desafío
¿Pueden ellos conseguirlo? ¿Sabes cómo pueden expresarse de esta manera? ¿No tienen una forma de expresión que sea algo que disfruten, que les atraiga? Bien, así que es un desafío enorme, enorme. Y todo esto debe ser reconocido y entendido. Y apreciar que Dios le dio a esta persona un desafío muy, muy grande. Entender eso por sí solo debería eliminar nuestro juicio. ¿Cómo, caray? Lo único que puedo decir es, no se lo diría a la persona, pero lo único que puedo decir es, gracias a Dios que no me dieron ese desafío, porque no sé cómo lidiaría con ese desafío. Y eso es todo. Esto es ser honesto, ¿verdad? Es importante para ayudar a alguien poder hacerlo. Y luego tenemos que ir más allá de eso, que es, ya sabes, y reconocer verdades, que si Dios da un desafío, sí tenemos la capacidad de superarlo. Mañana podrás superar esto, aunque dudo que lo hagas. ¿Podrás lograrlo en tu vida y dar lo mejor de ti? Solo podemos hacer lo mejor que podamos, así que vamos a dar lo mejor de nosotros y conseguir todo el apoyo que puedas. Así es como resumiría este tema. Estamos bien todos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Siguiente carta. Carta 37, consuelo para padres en duelo. Bendición. Esto fue escrito en el año 19. Fue probablemente a finales de 1971 o quizá en 1972 con la señora Ethel Rosen de Silver Spring. Tenemos una bendición y saludo de nombre porque la familia compartió la carta, por eso tenemos ese nombre. He recibido su carta en la que escribe sobre la tragedia en la familia. Esta familia, trágicamente, parece según la carta, perdieron a un hijo, que es una de las experiencias más horribles que un ser humano puede atravesar. De más está decir que lo he escuchado y me han informado al respecto. Por supuesto, es difícil aliviar el impacto de una tragedia así solo con palabras. En otras palabras, el Rebbe está diciendo que no hay nada que se pueda decir. La tragedia es tan abrumadora e inmensa que no hay nada que se pueda decir. Sin embargo, quiero enfatizar un punto fundamental que siempre debe recordarse, y es que Dios es el creador y el dueño del mundo en general y de cada individuo en particular. Así que, una vez más, el Rebbe establece verdades sobre las que debemos construir nuestra perspectiva. Ahora, solo quiero decir algo. Ante todo, la relación que la gente tenía con el Rebbe era única. ¿Por qué era única? Porque el Rebbe era un individuo único, del cual no hay otro igual. Así que ninguno de nosotros es como el Rebbe, ni en estatura y por lo tanto tampoco en la forma en que la gente se relaciona con nosotros. Entonces, el hecho de que el Rebbe eligiera decir ciertas cosas a las personas en ciertos contextos fue específicamente por la relación y la posición que él tenía en esa relación. Sin embargo, eso no significa que debamos decir lo mismo a alguien que perdió a un hijo. Ahora, lo que intento decir es que esto puede sonar un poco sermoneador si no estás en el contexto adecuado de la relación. Bien, así que a veces no decimos nada, que es la mayoría de las veces. No digas nada a alguien que ha pasado por algo así, porque no hay palabras que decir. O como le escribía al suegro de uno de los rabinos que fue asesinado en Sydney, con quien tengo una buena relación, una relación cercana. Acabo de escribir una cita de lo que decimos en David and Shabbos, Manomar, Manidavir, que hay que decir, que hay que hablar. Eso es todo lo que dije. Y luego solo envié mis condolencias. En otras palabras, ¿qué hay que decir? ¿Hay algo que decir? No hay nada que decir. Es una pérdida extremadamente devastadora y sorprendente, que es completamente inexplicable, que nosotros como humanos no entendemos, y no hay nada que decir. Pero el Rebbe, siendo la fuente de guía para tantas personas, entonces el Rebbe le escribe a esta mujer que tenemos que recordar que Dios es el creador del mundo y de cada persona. Aunque los caminos de Dios son inescrutables, y por lo tanto, no hay manera de que podamos entender lo que Dios ha hecho. Sin embargo, debemos creer firmemente que todo tiene un propósito. Esta es una declaración importante, así que el Rebbe está diciendo que debemos recordar que todo tiene un propósito. Nada es al azar y también hay algún bien oculto, por más difícil que sea verlo o entenderlo.
Y de hecho, te voy a decir explícitamente, nunca, jamás le digas esto a alguien que ha pasado por una tragedia, aunque sea menos grave que esta. En este caso, el rabino Olman perdió a su yerno. No es un hijo, es diferente, aunque tenía una relación muy cercana con él. Pero, o lo que sea que haya sido, sin embargo, el regalo que tenemos es que podemos leer esta carta que el Rebbe escribió debido a su relación y su comprensión de lo que la gente quiere de él. Así que tenemos que recordar que todo viene de Dios, que no podemos entender los caminos de Dios. A la vez, todo tiene un propósito y un bien oculto, aunque sea difícil de entender. Otro punto fundamental y muy importante que debemos recordar es que el alma es eterna y que tiene una existencia independiente del cuerpo que habita. Solo por un breve periodo de su estancia en esta tierra, toda la existencia del alma en el cuerpo es solo esa pequeñísima parte de la existencia eterna del alma. Así que, y esto es un entendimiento muy significativo y es algo que siempre comparto cuando se trata de la muerte, que siempre tenemos que recordar esto. Así que nuestro ser querido está totalmente en existencia, pero solo su lado espiritual, que en realidad es su ser principal, pero aún así no es el lado con el que podemos relacionarnos como seres humanos físicos. Por lo tanto, no es solo una cuestión de fe religiosa, sino también de sentido común. Que la vida del alma no puede ser afectada por ninguna interferencia física, ni puede ser interrumpida por una bala o algo similar. Un acto de violencia física solo puede afectar la conexión del alma con el cuerpo, pero no al alma misma. El alma misma no se ve afectada. La relación del alma con el cuerpo se ve afectada porque el cuerpo ya no está vivo, así que el alma no puede habitar el cuerpo. También está claro que el apego y el amor de los padres por sus hijos no se basan en los aspectos físicos del cuerpo, sino más bien en los aspectos espirituales de la personalidad, el carácter, las cualidades, etc. Podemos ver muy claramente que los padres lo que aman de sus hijos no es la parte física del niño, es el ser y espíritu del niño, que se expresa mediante su personalidad, carácter y cualidades. En otras palabras, todas las cosas que son duraderas y que no terminan con la partida del alma del cuerpo. Permíteme decirlo de nuevo. En resumen, todo lo que perdura tras la separación del alma y el cuerpo. Eso significa que todas las cosas que los padres siempre amaron de su hijo todavía existen. Todas esas son cosas llenas de alma. Sin embargo, hay una diferencia. El alma de un judío siempre quiere hacer el bien. Mientras esté conectada con el cuerpo en esta vida y mientras siga conectada con el cuerpo en esta vida, puede hacer el bien para sí misma. Pero después de partir de este mundo y ascender al mundo superior, el mundo de la verdad, donde su deseo de hacer todo lo que es bueno y sagrado es aún mayor. Cuando un alma está en el cielo, en el espacio de lo divino, desea hacer el bien aún más que en este mundo, porque es mucho más. No está siendo bloqueada por el cuerpo, es muy consciente de sus deseos divinos y por lo tanto quiere hacer el bien aún más. Ya no está más limitada por un cuerpo físico. Ya no puede hacer buenas acciones en este mundo por sí misma, sino que debe depender de sus seres queridos, de aquellos seres queridos que quedaron atrás, especialmente de los padres, para hacer todas las mitzvot y la sadaka, etc. Que esencialmente habría hecho, el rabino está diciendo, hay una ironía aquí. La ironía es que cuando el alma está en el cuerpo está expresando lo que quiere todo el tiempo, así que hay un gran conflicto. Y limita la voz del alma. Cuando el alma deja el cuerpo y está en el cielo, desea mucho más hacer todo lo que Dios quiere. Sin embargo, cuando está en el otro mundo, no puede hacer lo que Dios quiere porque ya no está en el mundo físico. Todas las mitzvot son compromisos en este mundo físico, para hacer de este mundo un lugar divino. Mientras el alma quería y hacía el bien en este mundo, ahora su deseo de hacer el bien es aún mayor, aunque ya no puede. Entonces, ¿qué bien puede hacer? Los seres queridos que siguen en el mundo físico pueden realizar cualquier bien por el alma y por eso hacemos cosas en mérito de nuestros seres queridos y específicamente en este caso, lamentablemente, de los padres.
además del bien que los padres y familiares del alma fallecida hacen cumpliendo sus obligaciones y de lo que los padres hacen por su cuenta. Porque son judíos y hacen mitzvot, ahora tienen la obligación y el seshut y el mérito de hacer un poco más. Por cuenta y en nombre y por el sehut, el mérito del alma querida que partió. El alma, que ahora está en el mundo superior, obtiene una gran satisfacción de lo que se hace por ella en términos de Torah y mitzvot, y está muy agradecida por ello, aunque no puede expresar directamente esta gratitud. Pero algo importante es no recibir palabras de agradecimiento en este caso, sino saber que uno está haciendo lo correcto aquí. El punto no es que debas recibir agradecimiento de tu hijo que perdiste. Lo principal es hacer lo correcto, lo que va a beneficiar a tu hijo. Se podría decir mucho más sobre este tema, pero confío en que lo anterior será suficiente. Simplemente lo resumiré. Tú y tu esposo deben estar impregnados de la idea de la eternidad del alma y también impregnados de la idea de que, además de sus propias buenas acciones, ahora tienen que hacer un poco más. En nombre del alma de su querida hija fallecida, deben hacerlo con devoción, inspiración y sabiendo que es un gran mérito y sehut para su hija fallecida, paz a su alma, que Dios lo conceda. De ahora en adelante, solo deberían compartir buenas noticias que sean evidentes y reveladas. Con bendición y postdata. Aunque la carta ha sido escrita para ti en respuesta a tu carta, por supuesto, también está destinada a aquellos con quienes desees compartirla y a quienes, con suerte, les pueda ser de beneficio. Quizás fue la postdata lo que animó a los padres a compartir esta carta. La carta no es personal. El mensaje del Rebbe aplica a cualquiera que haya perdido a un ser querido. Pero ellos la compartieron. Bien, ¿estamos bien? ¿Todos bien? Fantástico. Vamos a la siguiente carta. La importancia de la gratitud, los saludos y las bendiciones. En respuesta a tu carta, me sorprende su contenido. Tú mismo escribes que te pedí que me escribieras e informaras cuando las cosas buenas hubieran mejorado, pero no lo hiciste. Está bien, bueno, los del RB, creo que este buen hombre va a llegar a un punto muy importante que quiere transmitirle a la persona, ya que una persona tenía un problema. Le escribieron al Rebbe, el Rebbe les respondió y luego escribió, infórmenme cuando haya buenas noticias sobre este asunto, y el Rebbe dijo, no lo hicieron. En cambio, esperaron hasta que las cosas mejoraron, esperaron hasta que hubo buenas noticias, cuando algo se había trastornado. Luego surgió otro problema y solo entonces me avisaron. Una de las cosas, sin embargo, no es la dirección que el Rebbe está tomando en esta carta en particular. Algo así. De hecho, esta puede ser la razón por la cual. El Rebbe solía quejarse a menudo de que sus hasidim solo le enviaban cartas sobre problemas. Nunca le enviaban cartas con buenas noticias y al Rebbe le encantaba recibirlas. Este es solo un contexto general, pero esta carta muestra por qué el Rebbe quería recibir buenas noticias. Las buenas noticias nos animan y es importante entenderlas. Solo oír malas noticias hace difícil vivir, pero eso es lo que señala el Rebbe aquí. Es bien sabido, como se explica en los libros sagrados, que somos receptores de la bondad de Hashem y debemos reconocer esto al máximo y agradecerle apropiadamente. Debemos agradecer a Hashem por toda su bondad que se expresa al comprometernos con la Torah y las mitzvot. ¿Cómo agradeces a Hashem? Simple, estudias Torah, tomas una hora de tu día, de tu semana para venir y estudiar Torah como lo estás haciendo ahora y haces mitzvot, eso es Hashem. Le agradezco a Hashem haciendo lo que Él quiere, Hashem hace lo que yo quiero y yo lo que Él quiere. Cuando reconocemos el bien que Hashem concede, esto a su vez trae más bendiciones de Hashem. ¿Quieres saber cómo merecer más bendiciones al reconocer y apreciar el bien que Hashem te ha dado? Sin embargo, si cuando llega el bien uno lo da por hecho, o cree que es resultado de su propio intelecto o algo así, o por razones similares, o creen que el bien que llegó fue por su propio esfuerzo, como por supuesto el famoso chiste sobre el tipo que necesitaba un lugar para estacionarse, ¿verdad?
Todos ya conocen esa historia, ¿verdad? Y él dice, Dios, tengo prisa, tengo que llegar al trabajo. Por favor, ábreme un lugar para estacionarme justo enfrente. Y cuando llega, ve que un carro se sale justo enfrente y se abre un lugar disponible. Él dice, olvídalo, Dios, yo lo conseguí solo. Entonces, sin embargo, cuando llega algo bueno, uno lo da por hecho y cree que es resultado de uno mismo o cree que es resultado de su propia inteligencia. Por razones similares, esto no solo no trae un aumento en las mitzvot de la Torá, no solo no están haciendo ahora más de lo que Dios quiere, sino que a veces incluso puede tener el efecto contrario. Como la persona se siente autosuficiente y cuando te sientes autosuficiente, Dios dice, eres autosuficiente, no necesitas mis bendiciones. Está bien, te dejaré operar en tus propios términos. No es de extrañar entonces que si las cosas después salen mal, por eso el Rebbe les está diciendo esto. Quiero que compartas las buenas noticias conmigo para agradecerle a Hashem lo bueno. Cuando tienes que escribir sobre algo como quienes llevan un diario, reconoces lo bueno. Así que quiero enfatizar un punto aquí, porque este es un punto que a menudo la gente pasa por alto convenientemente. Y eso es algo sobre lo que el Rebbe es muy claro. Y esa es la manera de agradecerle a Hashem, haciendo lo que Hashem quiere. Dios no quiere palabras vacías, ¿verdad? Dios dice, ¿aprecias lo que hice por ti? Haz lo que te pido. Entonces ahora el Rebbe continúa. Debe entenderse que la razón por la que te pedí que me informaras cuando las cosas mejoraran era esencialmente para que fueras más consciente de cómo Hashem te está guiando con bondad y misericordia. Quería que me escribieras y eso es lo que necesito saber de ti. El Rebbe era muy dedicado a las personas y entendía que necesitaban ser más conscientes de lo que Hashem hacía por ellas. Por eso dijo, escríbeme cuando pase algo bueno. Con esta conciencia, el bien debe fortalecerse más. Que Hashem te ayude a seguir el consejo que te di de ahora en adelante. Especialmente mientras nos preparamos para la próxima festividad de Pesaj. El tiempo de nuestra libertad. No mencionaste en tu carta una propuesta para tu hijo. Supongo que, como hablamos, este tema se está manejando bien. Que Hashem conceda éxito y bendiciones para un Pesaj kasher y alegre, de parte del secretario del rebelde Rebbe. Está bien. ¿Estamos bien? Déjenme ver algo aquí todos. Un segundo. Estoy tratando de encontrar una carta más corta entre las próximas cartas, pero no hay ninguna, ya que solo nos quedan unos minutos. Solo un segundo. Iniciaré la carta y avanzaré lo más posible. Acabo de saltar, así que un segundo. ¿En qué página estamos? ¿Todos? Aquí. ¿Está bien? Entonces, esta es la carta que está relacionada con la historia, a la que volveremos después. De Rabbi Nahem de Chernóbil, quien es un gran maestro hasídico de Chernóbil. Desafortunadamente, todos conocemos Chernóbil. Esta carta fue escrita, regresamos a 1954, 16 de Elul. Saludos y bendiciones. Respondo a tu carta sobre las dificultades que enfrentas en la yeshiva de Teim Hitim. O, más precisamente, la falta de familiaridad que sientes con el horario y los nuevos estudios. Permíteme explicar el contexto según lo que escribe el Rebbe. La persona que escribió al Rebbe básicamente dijo eso. Acaba de pasar es un joven religioso que era un estudiante de yeshiva y parece que es un adolescente, y pasó de una yeshiva que no es de Chabad, según entiendo, a una yeshiva de Chabad llamada Taimi Gitim. Así llama la yeshiva de Chabad a Taim Gitim. Él encuentra difícil la transición. Solo quiero decir que hay dos cosas, que son dos temas diferentes. Yo, de hecho, hice exactamente lo mismo. Pasé de una prepa que no era de Chabad a una institución de Chabad después, o colegio rabínico, yeshiva. Y las escuelas que no son de Chabad tienen una cultura completamente diferente. Número 1, así que es una transición difícil. Número 2, el régimen de estudio es diferente en la yeshiva de Chabad.
Pasas 1 hora y media en la mañana estudiando filosofía hasídica y 1 hora y media en la noche estudiando filosofía hasídica. Por cierto, es bueno saberlo, solo creo que sería bueno que todos supieran esto. ¿Cuál es el régimen? Por ejemplo, mi hijo Nachman está en la preparatoria ahora, tiene 16 años. ¿Cuál es su rutina diaria? Entonces, él se despierta. No lo sé exactamente, pero sé que esto es algo general. Probablemente se despierta como a las 7 menos cuarto todos los días, 6:45 a.m. Va al mikve que tienen en la yeshiva y luego tiene una sesión de filosofía hasídica de 7:30 a 9, ok, así que es una sesión de 1 hora y media. Probablemente tiene una clase la mayoría de los días de la semana durante la mitad de ese tiempo de su maestro de filosofía hasídica. Luego se preparan para rezar y rezan las oraciones de la mañana, rezan, luego desayunan y después probablemente como a las 11 en punto más o menos. Empiezan su estudio talmúdico y probablemente va de las 11 hasta las 2 y luego de 2 a 3 tienen un descanso para el almuerzo. En ese horario de 11 a 2 estudian con compañeros como indica la filosofía hasídica. Además, parte del tiempo toman una clase, quizá 1 hora de 3, y el resto estudian el Talmud por su cuenta. Tienen a sus rabinos en la sala de estudio a quienes pueden hacerles preguntas y luego tienen una clase. Probablemente la mayoría de los días de la semana esto sucede y luego tienen 1 hora de descanso para el almuerzo y después de las 3 probablemente estudian desde las 3 hasta alrededor de las 6:30 o 7, donde estudian más. Talmud, pero de una manera diferente, a un ritmo más rápido, no tan profundo, sino más bien cubriendo más material. Así lo llamaríamos. Y luego él tendría un estudio de Jumash y un estudio de Halajá, la ley judía. Y luego cenaban, probablemente de 6:30 a 7:30 tal vez, y en algún momento por ahí. Hacían minjá en el servicio de la tarde, y luego de 8 a 9 o de 8 a 9:30. Tienen un estudio de filosofía hasídica, y luego rezan Marib. Si comparas eso, ellos no toman y asisten a colegios rabínicos. Él sigue en su último año de preparatoria. Los colegios rabínicos no toman un mes libre como los nuestros, lo cual es un completo desperdicio de productividad humana, si vamos a ser realmente honestos al respecto, y un muy mal diseño de nuestro sistema educativo. Pero cuando vas a un colegio rabínico, como mucho, te dan libre un fin de semana, o quizá un fin de semana largo algunas veces al año. Pero no hay grandes descansos porque somos productivos y debemos seguir siéndolo. Así que su régimen no se puede comparar, ni siquiera en una preparatoria, con el de cualquier otra escuela. Empieza a las 7:30 a.m. y termina a las 9 p.m. Porque valoramos el tiempo y valoramos la capacidad de un ser humano. Ahora él va de una yeshiva a otra y hay cosas muy diferentes. Él está luchando con eso y le escribió al rabino diciendo que no lo conoce bien y tiene dificultades. El Rebbe pregunta, ¿conoces la enseñanza de nuestros sabios? Son las 10:32. Ya les di el contexto de las yeshivas, así que estamos listos para la carta la próxima semana.